Miss, tengo una... Empezaremos la clase. Bien, bienvenidos todos a su clase de hoy, 3 de diciembre del 2020 de Bases Teóricas 3. Estamos en el segmento de genética. El día de ayer he dejado ya colgado la tarea. Entonces, la tarea o la pregunta de la tarea es una aplicación de los conceptos de las leyes de Mendel, que es lo que estamos nosotros revisando. Por supuesto, el día de hoy vamos a conversar de la diferencia del genotipo, del fenotipo, aclarar un poco el ejemplo del cuadro de Brunet y volver un poco a explicar en resumen con unos cuadros. Más que todo son ejemplos, ¿no? Del cruce de especies para poder ver o revisar más ejemplos, ¿no? Más casos. Entonces, su pregunta de la tarea tiene 3 partes. La pregunta le dice lo siguiente: que expliquen el significado de la ley de segregación de Mendel y de la ley de distribución independiente, que son las dos leyes de Mendel. Esa es la primera parte. La segunda pregunta que se plantea es en qué circunstancias se aplica la ley de distribución independiente. O sea, ya prácticamente es basarnos en un ejemplo. Ahora, bueno, ya vamos a conversar del resto de las situaciones de la tarea, ¿no? Y la tercera pregunta es que ustedes, en base a lo que revisan, a los ejemplos, a lo que leen también en su libro de Audersy, generen un razonamiento de en qué caso se transgrede esa ley o en qué caso se generarían anomalías. Entonces, ¿qué es lo que yo le pido? Que usted elabore un documento. Y un documento que debe ser grabado finalmente en PDF, pero que responda las 3 incógnitas o las 3 solicitudes. Ahora, en función de ciertas eventualidades, voy a llamarlo eventualidades, yo no voy a hacer valer aquellas tareas que cogen del internet, lo cortan y lo pegan. Eso no es tarea. Y eso ya hemos insistido de que aún en la parte presencial ya eso es falta de ética. Por lo tanto, señores, yo lo que necesito, lo que requiero es que usted, si va a hacer las consultas de internet, está bien, es correcto, pero con sus palabras, señores, con sus palabras. Hagan los resúmenes y respondan las 3 preguntas por separado. Entonces, y justo recién se une Gabriel Cedeño. Entonces, mire, es importante la tarea. Señor Cedeño, buenas tardes, ¿me está escuchando? Confirme audio. O por lo menos escribe en el chat. Señor Cedeño, ¿está escuchando? Máster, el señor Cedeño tiene problemas con el audio. Ay, pero que... Entré a clase. Ya, está bien. Ya, entonces, estamos hablando de la tarea. La tarea tiene 3 preguntas. La primera, que ustedes expliquen las leyes de Mendel. Con sus palabras, lo que ustedes comprenden con respecto a la ley de distribución independiente y con respecto a la ley de segregación. Las 2 leyes con sus palabras. Recuerdo haber colocado que esa explicación tenía que desarrollarse en una carilla.
Esa es la cantidad de argumentos que se espera ver por pregunta. Entonces, son 3 preguntas que se le está solicitando. Por lo tanto, cada pregunta va en una carilla con espacios simples, con letra Arial tamaño 12, ¿no? Y con los argumentos de lo que usted revisa, por favor, vuelvo a insistir en eso. Tarea que venga copiada y pegada del internet, simplemente eso no tiene valor. Entonces, desde el inicio, son cosas que ya hemos conversado, porque ya con esta creo que es la 6ª materia que tenemos la oportunidad de compartir. Entonces, usted tiene que hacer es un resumen con sus palabras de lo que usted está leyendo en el internet, o de lo que usted lee en el Audacy, o de lo que usted puede desprender de sus papers o sus investigaciones. Con sus palabras, señores. ¿Cómo yo compruebo que han copiado el internet? Es muy sencillo. Escojo aleatoriamente cualquier párrafo de lo que ustedes están colocando en su tarea y simplemente eso se mira en el internet. Entonces, hagan el favor de evitarnos malos momentos y simplemente hágalo con sus palabras. Ese es el primer punto. Entonces, son 3 preguntas diferentes que deben de ser contestadas de manera independiente. La tercera pregunta es una pregunta basada en su criterio. Tampoco, por favor, un criterio, por eso le he colocado que cada pregunta ocupe al menos una carilla. Tampoco va a decir que su opinión se limita a 5 líneas, 6 líneas. Entonces, cuando se habla en qué caso se transgreden esas leyes, es lo que también usted concluye de las problemáticas que pueden existir a causa del cruce de especies. Hoy vamos a revisar también eso, ¿no? Para que quede más claro. Y eso debe ser grabado en PDF. Si alguien va a poner una figurita, está bien, puede ponerla, pero puede colocarla en baja resolución. ¿Cómo hace eso? Usted la copia del internet o de cualquier otro lado, la copia y la pega con pegado especial. El pegado especial es con JPG. Y ese pegado especial es una buena opción para que el archivo no pese demasiado. De repente, y disculpe la infidencia, ¿no? De repente me encuentro con un deber como el de Yelania o el de Allison, que usualmente son unas de las mejores estudiantes. Entonces ellas me dicen, pero profesora, si yo pongo un archivo las 3 preguntas juntas, el archivo se me hace muy pesado. Correcto, desde ya le estoy dando la solución. He dejado aperturado la resección de 3 archivos. Entonces usted puede tomar la elección de colocar la primera pregunta en un archivo, la segunda pregunta en otro archivo y la tercera pregunta en otro archivo. Pero lo que tiene que subir a su plataforma en definitiva son las 3 respuestas de esas preguntas. Esas preguntas simplemente son aplicación de conceptos, nada más. No son nada fuera del otro mundo. No son tampoco, y vale aclarar, no son problemas de genética real. Los problemas de genética reales son inclusive hasta numéricos. Hasta allá no se ha planteado el alcance de la profundidad del tema. Son preguntas de aplicación conceptual y razonamiento por parte de ustedes, ¿no? Esas son las instrucciones. Está planteada hasta el 14 de diciembre, por si acaso, la tarea. Tiempo suficiente para que lo puedan desarrollar.
Por favor, no se quiten. Ah, Yelane tiene el... Ya desactivé la... Sí, mi es que quería, lo que pasa es que yo veo que la tarea se encuentra en el foro, entonces no entiendo cómo vamos a subir el PDF porque no está en la sección tareas, sino en el foro. Entonces el foro es para escribir directamente, por eso a eso me refería, que no entendía muy bien. Lo del PDF, claro. No, se puede juntar documentos. Si es posible en el foro de juntar documentos. Y muchas Es decir, tenemos que escribir de igual manera todo el contenido y adjuntar el documento como tal. Lo que les sugiero es que en el foro como tal, para que no colapse esa página, lo que pueden colocar es el resumen, ¿no? De cuáles son las situaciones más importantes que se consideran transgresión de la ley de Mendel, pero algo muy breve, muy sucinto. Pero yo necesito ver, como le expliqué, los 3 archivos, si es que van a contestarlo por separada las 3 preguntas. Porque en realidad ese argumento es el que requiero revisar. Lo pueden hacer, vuelvo a repetirle, envían 3 archivos, como también, recuerdo también un buen trabajo, el de Madeline. Madeline, disculpe que me tome su nombre, el semestre anterior, en el foro, ella envió su comentario, pero además adjuntó una evidencia. Entonces, de esa forma es como se requiere la tarea para el 10, que tanto les gusta. O pueden, como les expliqué, hacer un solo archivo contestando las 3 preguntas por separado, pero que no pasen más allá de 1 mega. De ahí el sistema sí les va a permitir subir 3 archivos, cada uno de 1 mega. No hay problema. El problema es cuando el archivo consolidado pesa más allá de 1 mega. También les estoy dando otra alternativa. En caso de que quieran pegar alguna figurita, lo pueden hacer, pero lo pegan como pegado especial. Y el pegado especial tiene una opción que dice JPG. ¿Alguna pregunta, por favor? Porque ya ahora sí vamos a entrar a la clase a continuar con lo de las leyes de Mendel. ¿Alguna pregunta o alguna incógnita? Máster, yo. Ochoa. A ver, señor Ochoa, lo escucho. Cuando usted se refiere a errores en el proceso de los 3 de Mendeleev, ¿a qué se refiere? No son, o sea, cuando hablamos, la tercera pregunta dice exactamente lo siguiente. ¿En qué caso se transgreden? Se transgreden las leyes de Mendel. A eso se está refiriendo la tercera pregunta. Y cuando hablamos de transgresión, es cuando se citan situaciones o casos de problemas que se suscitan cuando cruzamos especies. Por ejemplo, es muy válido lo que usted ayer hizo de notar en la clase. Mendel hizo experimentos con las mismas especies. Entonces, esas transgresiones son las que le está preguntando. ¿En qué momento o cómo o cuándo se transgreden las leyes? Pero ¿cuáles leyes de Mendel? Las 2 que le está mencionando en la primera pregunta, ¿no? La ley de la aceleración y la ley de la distribución independiente. ¿Cuándo se transgreden? ¿Cuándo se rompen esas leyes? ¿Me expliqué, señor Ochoa? Sí, máster. Ya, ¿alguna pregunta? Porque 4:24 y si no, no nos alcanza el tiempo. Bien, si no hay más preguntas, vamos
A ver, vamos a ver la presentación anterior, ¿no? Ya, hasta aquí nos quedamos el día de ayer. Entonces, nosotros decíamos que había... Miss, disculpe, está saliendo otra página donde se ha iniciado sesión. El Zoom. A ver, déjame dejar de compartir. Ya, por favor, confirmen si es que ahí se compartió. Sí, Miss, ahí sí. Ya, muchas gracias. Bien, esto, por favor, ya está en su campus virtual. Está esto, está el cruce, el ejemplo del cruce de conceptos de monohíbrido y dihíbrido. Y también ya está subido el asunto del cuadro de probabilidades de combinaciones en el cruce de las especies. Yo hoy lo que voy a hacer es explicar lo que ya se encuentra en su campus virtual y culminar la presentación principal que habla de las leyes de Mendel. Bien, entonces decíamos que en estos cuadros nosotros podíamos encontrar un resumen de lo que es la ley de distribución independiente. Entonces, la ley de distribución independiente tiene que ver justamente o se explica en la función de la meiosis, lo que ya nosotros aprendimos el semestre anterior y revisamos en este nuevo semestre. Entonces, en la ley de distribución independiente, se habla de que los alelos de dos características diferentes. Ahora recuerde que Mendel hace su experimento y estas figuritas que parecen tenazas tipo barra, a eso le denominaba Mendel alelo. Y en cada uno de ellos, él de forma expresa colocaba el cromosoma, los cromosomas paternos, los genes, el gen, ¿no? De manera tal que para la ley de la distribución independiente, habla de que los alelos tienen dos características expresadas en cromosomas diferentes. Y al momento en que esto sucede, en que no hay un cruce de especies puros, la distribución de ellos o de las combinaciones va a ser independiente uno de los otros. Recuerde que Mendel hace mucha insistencia en lo que es la generación o las F1, las generaciones F1, las generaciones F2. Y en la ley de la distribución independiente y todas sus diferentes combinaciones, lo enlaza con el concepto de meiosis, que la meiosis era justamente la división, divididos los núcleos celulares, se armaban las estructuras, acuérdense que se armaban estas estructuras proteicas, se armaban inclusive las líneas ecuatoriales. De esa manera lo definen inclusive los mismos autores de biología de sus libros de Audersi, ¿no? Se arman las líneas y nosotros podemos ver cómo empiezan a agruparse en los polos. Y finalmente termina con la asociación o la generación de las células hijas. Entonces, acá, en la segunda ley, cuando habla de la distribución independiente, termina o culmina con las diferentes combinaciones y ustedes pueden ver en la parte última del gráfico, en donde tiene una combinación, por ejemplo, de S mayúscula con Y.
de S minúscula con Y mayúscula, de S mayúscula con Y minúscula y de S minúscula con Y minúscula. Recuerde que la letra o el tamaño de la letra está relacionado a la característica o al gen dominante. Y también recuerde que la letra minúscula está caracterizado o es la representación del gen recesivo o el no dominante. Ahora, hay un concepto que sí me parece muy importante que hay que definirlo bien. Y es a qué se le llama el genotipo. Entonces, el genotipo no es otra cosa sino el conjunto de genes. Y al hablar de conjunto de genes, se refiere a la conformación genética propia del individuo, de cualquier especie, no solo la humana, de cualquier especie. Puede ser una planta, puede ser un animal, de cualquier especie. Y entonces esa información genética se transmite a la generación siguiente. Y por supuesto, va transmitiéndose de generación en generación, es decir, de los F1 a los F2, a los F3. ¿Qué son los F? Un poco vamos a recordar el gráfico de ayer. Por aquí estaba, acá está el gráfico. Entonces, estos F son las generaciones. Y decíamos que teniendo una generación cero o parenteral, y si esta generación es pura, un gen recesivo o no dominante puede presentarse, por ejemplo, en una generación F2. Eso es parte de la probabilidad, porque en el cuadro de Punnett, que es el conjunto de esta cuadrícula con la combinación, en el cuadro de Punnett hay un 25% que le corresponden a estas características o a estos caracteres. Entonces, el genotipo se encuentra en el cromosoma y eso no lo vamos a ver de manera simple. Eso tendríamos que estudiarlo vía molecular o de repente hacer lo que se le llama un análisis citogenético propiamente de la célula. Ahí yo puedo analizar el genotipo. Y el genotipo se encuentra justamente en el ADN. Un ejemplo importante del genotipo: el color de los ojos, el color de la piel, ese es el genotipo. El concepto del fenotipo difiere porque el fenotipo, en cambio, es una expresión del genotipo. ¿A qué se refiere con una expresión? Se refiere a que también puede ser influenciado por el ambiente o por el entorno. El fenotipo. Entonces, son rasgos que se pueden presentar con caracteres físicos y además pueden ser rasgos conductuales. Aquí hay toda una discusión. Hay toda una discusión bioética. Y de eso probablemente tengamos que plantear otro, ya esa es una tarea, ¿no? Porque hay toda una discusión, por ejemplo, ¿qué pasa con aquellos cuya generación parenteral
tenía instintos de, vamos a llamar algo realmente no tan duro, ¿no? Alguien claustrofóbico, por ejemplo. El claustrofóbico es alguien que le teme a quedarse encerrado. Entonces, esa es una cuestión conductual. Una cuestión conductual que se le puede atribuir a un problema psicológico. Pero muchos expertos pueden también atribuirlo al ambiente. Entonces, un hijo o un nieto, un bisnieto pudiera heredar esa condición. Entonces, el fenotipo es la interpretación genética del genotipo. Ese es el fenotipo. Hay otras expresiones y sus libros y los textos en general hablan de rasgos. Por ejemplo, un rasgo es que hayan personas que tengan cabello rizado. O, por ejemplo, pensemos nuevamente en el caso de los caninos, ¿no? Un canino, bueno, me he recordado el ejemplo inclusive de mi propia mascota, ¿no? Mi propia mascota era producto de un cruce de un Shih Tzu con un French. Entonces, ese cruce le generó a él, por ejemplo, un pelo rizado. No era ondeado como el French. No era tampoco largo como el Shih Tzu. Pero un fenotipo fue de ese perro el tener cabello rizado. Un pelo ondulado. ¿Qué más sucedía o qué más pudiera esta combinación generar? Un fenotipo y basado en el ambiente. Ojo, ya ahí viene el tema del ambiente. Normalmente estos cruces generan organismos con un sistema inmunológico débil. Esa es una de las problemáticas. Ya vamos a ver más adelante, ¿no? Unos casos. Y como le generaba una condición de un sistema inmunológico débil, le cayó hongo. Y su pelaje fue con el tiempo y con el paso de los años acortándose. Yo no necesitaba llevarlo a la peluquería, no. Pero observé que conforme pasaban los años, el pelaje se iba acortando. No dejaba de ser rizado o ondulado, pero eso es un fenotipo. Ese fenotipo es la expresión del genotipo, pero en función del ambiente. Y puede usted visualizarlo con los rasgos y con los caracteres físicos y caracteres conductuales. De esto también el ejemplo se presta bastante bien, ¿no? Normalmente la conducta de los French Poodles son amistosos. Esa es la conducta normal. Ellos son muy dados a los niños, ellos son juguetones. Entonces el perro en mención sí gustaba, ya mismo le damos la palabra, permítame concluir la idea. Entonces él gustaba de jugar, pero jugaba por momentos, no todo el tiempo. Entonces, eso es un ejemplo del fenotipo. Ahora sí, señor Bone, escuchamos su comentario. No, es una pregunta, máster. A ver, la escuchamos. A ver, hubo un compañero que vino de
No tiene... por ejemplo, del clima. ¿Eso es igual lo que usted tiene mucho que ver o es otra situación eso es lo que le pasó? A ver, ¿qué cosa? No se le escuchó bien. Hubo un compañero del curso que vino de otra ciudad y el cambio de clima le hizo, le salió como granos en la cara por el ambiente, porque eras más tóxico aquí. ¿Lo que usted está diciendo tiene que ver con eso o es otro tema ese? No, vamos analizando con usted mismo. ¿De qué estamos hablando en este momento? Le pregunto. ¿Sobre qué estamos conversando en este momento? ¿Sobre qué concepto estamos hablando? No puede. El genotipo. Correcto. ¿Y el genotipo dónde está? En el ADN. ADN, correcto. Entonces, el ADN es su información genética. Estamos analizando características físicas o conductuales que pueden darse en las siguientes generaciones, en las generaciones F2, F3, F4. Ok, ya. Yo lo estaba relacionando, pero no. No, o sea, el ejemplo está fuera de todo, porque estamos hablando, y recuerden, por eso mismo, inclusive hasta he tratado el ejemplo de mi perro, ¿no? Mi perro era un cruce de un French con un Shih Tzu. El Shih Tzu tiene los pelos largos y el French tiene su pelito todo recogido y rizado, el French. Entonces, uno de los productos del cuadro de Punnett, ya aterrizándolo al concepto, fue la combinación, en este caso, y aplicando el concepto, mi P mayúscula o mi gen dominante fue el perro del pelo largo, pues. En este caso el Shih Tzu. Y el gen recesivo fue el perro, la P minúscula fue el perro French. Su hijo es una combinación P mayúscula con P minúscula. Y decíamos que el fenotipo del perro hijo o del perro Scott justamente se lo puede apreciar con la parte conductual del perro, la conducta del perro. ¿Basada en qué? En el ambiente que se le proporcionó al perro. Entonces, a los French, por ejemplo, al gen recesivo le gustaba jugar. Esa es la condición de ellos. El Shih Tzu no, el Shih Tzu es un perro de conducta más parca. Pero ¿qué ocurrió en la combinación de esos genes? Ahí se puede visualizar el fenotipo. Y el fenotipo conductual del perro hijo, del perro Scott, era que le gustaba jugar, sí, pero por momentos. Aún hasta cuando ya estuvo viejito, 14 años, le gustaba jugar, pero por momentos. Ese es un fenotipo. Un fenotipo es una interpretación genética. Ahora, y el ejemplo me da mucho para insertar el concepto, ¿no? Los padres de este perro eran puros. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos eran hijos de los monohíbridos. No eran hijos de dihíbridos, que es el siguiente concepto que vamos a ver. Porque Mendel hace sus experimentos con especies puras.
Y esa aportación del señor Ochoa, que me pareció muy importante, hay que rescatarla el día de ayer. Mendel hizo con especies puras, monohíbridos, las flores que se autopolinizaban. Él después empezó a trabajarlas y les abrió uno de los pétalos para hacer el cruce del polen y generar combinaciones cruzadas, ¿no? De ahí nacen el resto de leyes. Entonces, la ley de distribución independiente explica eso. La ley de distribución independiente cita el caso de las flores y, por ejemplo, habla de la autofecundación, la acción de la autofecundación, pero a su vez, esa especie que se ha autofecundado, estamos hablando del experimento de Mendel, de las flores, o de las arvejas también, ¿no? Y de producto de esta distribución, en donde nosotros tenemos que el par de alelos tiene una característica, una sola característica, se distribuye de manera independiente de los alelos de otras características. Ahí se produce, bueno, antes de entrar a la dominancia incompleta, yo quisiera ver el concepto de los monohíbridos. Entonces, el cruce monohíbrido se lo define como el individuo que posee un genotipo que tiene dos alelos distintos y que además involucra un solo carácter. Está mal esa tilde. Entonces, los monohíbridos los producen ¿cuándo? Cuando hay dos tipos de gametos. Ese es el monohíbrido. Y el dihíbrido, en cambio, tiene dos alelos distintos en la celda llamada locus. Eso no es calda, sino celda. Acuérdense que Mendel en las barritas, ahí va colocando el gen. Y cada espacio donde colocaba el gen le llamó locus. Entonces, los dihíbridos, en cambio, producen 4 tipos de gametos. Los dihíbridos. Y se diferencian porque cada uno llevan parejas distintas de alelos. Esos dos conceptos son fundamentales. Entonces, ahí viene la explicación del cuadro de Punnett. El monohíbrido tiene solo, si usted lo quiere ver, cuatro alternativas de combinación, el monohíbrido. ¿Por qué? Porque tienen un solo gen en estos alelos. Entonces, por ejemplo, el femenino, que es... Aquí le han colocado un caso en el cual el femenino es el recesivo, pero ojo, no todas las veces el femenino es un carácter recesivo. Puede haber un gen dominante femenino, por si acaso. Pero para esta explicación se ha hecho un cuadro de Punnett de manera que tengo yo el femenino como el recesivo y tengo el masculino como el dominante. Y me genera 4 combinaciones o 4 alternativas en las cuales tengo un dominante con un recesivo. Ese es el monohíbrido. Y el dihíbrido, en cambio, tiene todas estas combinaciones. En
lo que se le llama términos más simples o más fáciles de comprender. El dihíbrido proviene de padres que pueden estar mezclados. Entonces, si yo tengo padres mezclados, por ejemplo, como el caso del perro que les comentaba, ¿no? Si yo a mi perro lo hubiese cruzado con, ¿qué? Otro French, por ejemplo, con un French, yo ahí tendría un caso de dihíbrido. Y puedo generar más gama de combinaciones. Entonces, este cuadro de Punnett que ustedes observan es solo las posibilidades de la generación F2. Generación de F2 que parten con generaciones de dihíbridos y de combinaciones de dos dominantes, un recesivo, un recesivo con un dominante, dos recesivos, y usted va cruzándolos. ¿Cómo lee usted estos cuadros? Pose por favor su mirada en la parte superior izquierda y usted ve en la parte superior izquierda del cuadro, en la primera columna, mire el cuadrito rosado que está sombreado de rosado. Ahí tiene dos genes dominantes, AB, mayúsculo. Y vamos a cruzarlo con otro gen dominante, AB, pero de la generación de otro individuo. Recuerde que una línea le corresponde al femenino y la columna le corresponde al masculino. Su hijo o sus hijos pueden presentar características en las cuales tengan todos los rasgos dominantes o todos los genes dominantes, o puede presentar rasgos en los cuales tenga dos A dominantes, una B dominante y un B recesivo. O pueden presentar características en las cuales tenga un A dominante, un A recesivo y dos B dominantes. Entonces, las combinaciones de los dihíbridos normalmente tienen 4, 8, 12, 16 combinaciones. Como tienen 16 combinaciones este cuadro de Punnett para el caso del dihíbrido, entonces yo puedo matemáticamente traducir esto en 9/16 partes de A mayúscula con B mayúscula. Queda de tarea que ustedes cojan sus calculadoras y dividan 9 para 16. Dividan 3 para 16. Dividan 3 para 16 y 1 para 16. Y ese valor le corresponde al porcentaje de posibilidad de que un hijo proveniente de este cruce tenga dos caracteres dominantes, 9/16 AB, o 3/16 siendo A el dominante y B el recesivo, o 3/16 con el A recesivo y el B dominante, y el 1/16 de A y B recesivos. Por favor, señores, me he explicado la diferencia. Yo esto lo vi fundamental entenderlo, porque cuando se habla de las leyes de Mendel, claro que él habla o llega a las conclusiones de Punnett. Y gracias al experimento que él hace con sus alberjas, inclusive hasta con los vegetales, las coles, hay una distinción entre el concepto de un cruce entre monohíbridos y dihíbridos. Es fundamental esto. Y estos son modelos también matemáticos que reflejan probabilidades. Ahora, cuidado, alguien va a creer que
el cruce significa que va o que puede tener 16 hijos. No, esa no es la idea. La idea del cuadro de Punnett son las posibilidades de alternativas y combinaciones genéticas. De ahí una pareja puede tener todos los hijos que biológicamente su cuerpo pueda generar. Estas son... Máster, disculpe la interrupción, pero de una manera que a mí me enseñaron diferente, yo lo traduciría, por ejemplo, que uno de las 6 posibilidades de descendencia va a salir con los genes dominantes, mientras que un porcentaje diferente va a salir y así sucesivamente con lo demás. Correcto. No es diferente a lo que le he explicado. Por eso, es válido. Por eso, así yo estaba pensando poner el deber. Señor Ochoa, un favor, ayúdenos, pero solo usted participa. A ver, déjeme ver a alguien más que esté por ahí. Con su calculadora, divida 9 para 16. Quiero que lo haga, por ejemplo, Henry González. Divídame 9 para 16 en este momento. Henry González. Presente, Master. Ya, ¿cuánto da? Sale 0.56. Correcto. Ese 0.56 usted lo multiplica por 100 y ese es el porcentaje. ¿Qué quiere decir? Que el 56% de probabilidades en este cuadro de Punnett con esta combinación de dihíbridos le va a corresponder a los dos genes dominantes, A y B mayúscula, que es lo mismo que menciona el señor Ochoa. 3 dividido para 16, por favor, veamos otra persona también que nos participe. 0,18. 0,18 y multiplicado por 100, ¿qué significa? Que el 18% le va a corresponder a la combinación A mayúscula como dominante y B minúscula. A eso se refiere este cuadro de Punnett, pero para el caso de los dihíbridos, por favor, esa es la diferencia. Bien, ¿qué más hay que mencionarle? ¿O qué más hay que... Déjenme dejar de compartir esto. Quisiera con ustedes compartir un esquema, el esquema de ejemplo de las leyes de Mendel. Entonces, la primera ley tiene que ver con la ley de la uniformidad en las generaciones F1, la primera ley de Mendel. La primera ley de Mendel también habla de lo que es la segregación. Entonces yo aquí tengo un planteamiento de un experimento de un ratón negro, un monohíbrido, completamente negro y sus dos alelos con el mismo cromosoma. Y el café o el marrón que tiene ahí sus alelos, que son esas barritas con esas rayitas cafés. Entonces, la combinación de ellos, una posibilidad es que se genere de seguro un 100% con el carácter o el gen dominante, que es la B mayúscula, y el carácter recesivo, que es la B minúscula. Entonces, esa es la primera generación. La segunda ley, la segunda ley está acá, la de la segregación. Y tenemos la tercera ley, que es la de la independencia. Ya, entonces, la ley de la segregación le ha cambiado acá la lámina. Entonces, yo tengo un ratón, o voy a partir del gen parenteral, el cual tengo un gen dominante y un gen recesivo, con otro ratón que tiene
los mismos genes, ¿no? El gen B dominante y el B recesivo. Y se generan para la siguiente generación, para el F2, las combinaciones. 4 combinaciones. Entonces, estas 4 combinaciones son, o las puedo yo trasladarla al cuadro de Punnett. Le corresponden a esos cuadrantes que nosotros miramos, ¿no? Y la última, que tiene que ver con la independencia o con el cruzamiento de dihíbridos. Acá tengo yo ratones que, por ejemplo, algunos pueden estar, o el ratón marrón puede tener pelo largo y el ratón negro puede tener el pelaje corto. Entonces, al momento de cruzar este par de especies, ¿no? Que vuelvo a insistir, ya son dihíbridas. Yo ya tengo toda la gama de combinaciones que vimos en el cuadro anterior de Punnett, en donde teníamos aproximadamente 16 alternativas, si más no lo recuerdo. 16 alternativas. Entonces, habrán ratones que, por ejemplo, el gen recesivo de ellos se haga más evidente. Es decir, presenten el color marrón. Habrán otros que tendrán o que serán marrones con pelo corto. Habrán otros que serán negros con pelos largos. Habrán otros que serán solo negros y pelos largos. Entonces ya ese es todo el conjunto de posibilidades. Preguntas, por favor. Preguntas. Esto también está colgado porque es una manera bastante didáctica de poder diferenciar a qué se refiere Mendel cuando habla, por ejemplo, del cruce independiente, cuando habla de la parte de la segregación. A partir de estos temas nace el término de dominancia incompleta. Entonces, este otro concepto se da, por ejemplo, y se lo puede también visualizar en el caso del experimento de las flores, ¿no? Porque decíamos, bueno, en esta figurita habla de que es una flor rojo dominante. Nosotros veíamos la clase de ayer que se hablaban de flores lila o flores moradas como color dominante. Entonces, hay una dominancia incompleta cuando, por ejemplo, el color dominante no se expresa en su totalidad, sino que, por ejemplo, en el caso de esta flor blanca con esta flor roja, de repente tengo una generación F1 con flores rosadas. Ahí se genera el concepto de dominancia incompleta. Entonces, he cruzado padres de líneas puras, llámese líneas puras al rojo puro o al blanco puro, y se ha generado la generación F1 de flores rosadas o flores blancas. Y la generación F2, que es la tercera línea, yo puedo encontrar, por ejemplo, la posibilidad de un 25% de que alguna flor nazca roja, 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 tal cual la generación parental. O puedo encontrar un 50% de posibilidad de que nazcan flores rosadas. O puedo encontrar un 25% también de que nazcan flores blancas. Y estas son las combinaciones, la generación F2. Pero eso es parte del fenómeno, yo lo llamaría como una condición, ¿no? De dominancia incompleta. Por cuanto el carácter fuerte no
lo recibe completamente el hijo o la hija producto de este cruce, ¿no? Entonces, a partir de esto, nos proyectamos hacia los grupos sanguíneos humanos. A partir justamente de esto. Y viene en el tema de los problemas, ¿no? Ya estamos sobre el tiempo. Entonces, aquí están las anomalías de los alelos. Por ejemplo, problemas en el pie, ¿no? El puente del pie que no se desarrolle. Por ejemplo, el tamaño de las personas, el tema del enanismo, el tema de algún tipo de deformidades en las manos, o, por ejemplo, los espacios entre los dedos, ¿no? Ya esos son anomalías. Una anomalía, la frente prominente. Mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una frente prominente porque mi padre tiene frente prominente. Pero yo entiendo que su abuelo tuvo frente prominente. Entonces, son ejemplos de... Ahora, no crea o no interprete que el tema de anomalía es porque hay un daño, hay necesariamente un daño, no es el concepto. El concepto de la anomalía de los alelos son ciertas características o ciertos rasgos que han sufrido algún tipo de cambio, ¿no? Un cambio no proyectado dentro de la posibilidad de combinaciones. Entonces, ahí puedo yo inclusive insertar el tema del fenotipo. Algo en el ambiente me generó ese cambio. Entonces, otra anomalía de alelos, por ejemplo, y ejemplos, son el color de la piel, la pigmentación de la piel, de los pelos y de los ojos de los animales, ¿no? Y llegamos ahora también al tema de las enfermedades. Entonces, hay también enfermedades recesivas. Y como parte de estas anomalías, por ejemplo, tenemos la cuestión esta antihemofílica. Entonces, la hemofilia fue detectada justamente entre estas familias de la realeza, ¿no? Y era un problema de formación de los trombos o tromboplastina, ¿no? Y esos trombos me generan problemas de coagulación en la sangre. Es decir, las heridas no se cierran fácilmente. No está asociado a la diabetes, por si acaso. Ya es una cuestión genética. Entonces, son cuestiones genéticas que le causan al individuo problemas de coagulación sanguínea. Y aquí le mencionan, ¿no? Como el caso de estas casas reales, ¿no? En el cual la segunda y la tercera generación hereda problemas de hemofilia por el tema genético. Bien, entonces vamos a encender las computadoras para hacer la foto del curso. Y no sé si hay algún... Todo este material ya está subido. Lo que me faltaba era, en realidad, culminarlo. Es un tema bastante amplio y bastante interesante. Inclusive se presta hasta para cálculos matemáticos.